Miren, a mis 83 años he aprendido que el silencio de una casa no es soledad, es soberanía pura, pero mis hijos no lo entienden así. El otro día llegaron a la cena con esas sonrisas ensayadas que huelen a lástima y pusieron sobre el mantel unos folletos coloridos de casas de reposo, como si me estuvieran ofreciendo un boleto al paraíso. Me dijeron que era por mi seguridad, que ya no podía vivir sola en esta casona que cruje con cada uno de mis pasos. Pero yo los miré fijo y lo supe de inmediato. No querían cuidarme, querían trancar la última puerta de mi libertad para no tener que cargar con el peso de su propia culpa cada vez que no contestaba el teléfono. Si tienes el valor de sentarte un momento conmigo y escuchar estas verdades que pocos se atreven a decir, deja tu like y suscríbete. Aquí siempre hay un lugar para ti. Esos papeles satinados brillaban bajo la luz de la cocina, mostrando viejitos sonrientes que ya no deciden ni qué marca de mermelada untar en su pan tostado por las mañanas. Mis hijos hablaban de enfermeras, de horarios de visita y de botones de pánico, mientras yo sentía el peso de mi llave de hierro en el bolsillo del delantal, esa que abre mi mundo. Ellos ven peligro en cada escalón y una amenaza en el piloto de la estufa. Pero yo veo mi historia grabada en las manchas de la pared y en el aroma del café que preparo a mi gusto. No busco que me tengan piedad por mis manos que tiemblan un poco al sostener la taza de porcelana fina. Lo que yo ofrezco es una verdad cruda sobre lo que significa envejecer con dignidad. Prefiero 1000 veces el riesgo de un tropezón en mi cocina que la muerte lenta de un jardín compartido. La rutina de mi casa es un reloj que solo yo sé dar cuerda. Un baile silencioso entre las sombras y los muebles que conozco de memoria desde hace décadas. Cada mañana pongo la mesa con el mantel de lino que bordé cuando todavía tenía la vista clara, aunque sepa perfectamente que nadie cruzará esa puerta para desayunar conmigo. Mis hijos dicen que es un esfuerzo inútil, que para qué ensuciar tanta loza si estoy sola, pero no entienden que ese ritual es mi ancla al mundo de los vivos. Preparo los chilaquiles con el picante justo, ese que me hace sentir que todavía tengo fuego en la sangre, mientras espero un mensaje que rara vez llega. Cocino para fantasmas, con la esperanza de que el aroma de la canela y el clavo atraiga a los que llevan mi apellido, pero el comedor sigue siendo un desierto de madera pulida. Me esfuerzo por agradarles, por demostrarles que mi mente sigue tan afilada como el cuchillo con el que pico la cebolla, pero sus miradas siempre aterrizan en mis manchas de la edad. El domingo pasado, mi hijo mayor entró a la sala y me encontró sentada en la oscuridad, simplemente escuchando el murmullo de la calle y el tic-tac del reloj de péndulo. Mamá, ¿por qué no prendes la luz? Me vas a dar un susto de muerte, me dijo con ese tono de regaño disfrazado de preocupación que tanto me cala. No comprenden que a veces la penumbra es mi mejor compañía,
que no necesito luces fluorescentes para saber quién soy ni dónde estoy parada. Me tratan como a una niña que se ha quedado rezagada en el juego, olvidando que yo fui quien les enseñó a caminar y a no tenerle miedo a la noche. Esa insistencia constante de «es por tu bien» se ha convertido en una canción fastidiosa que retumba en mis oídos cada vez que vienen de visita rápida. Siento que me miran como a un mueble viejo que ya no combina con la decoración moderna de sus vidas rápidas y llenas de pantallas. Me preguntan si comí, si me tomé la pastilla de la presión, pero nunca me preguntan qué soñé o qué libro estoy leyendo para pasar las horas. Se sientan en mi sofá con el cuerpo tenso, listos para salir corriendo en cuanto cumplan con la cuota de tiempo que les dicta su conciencia. Es agotador intentar ser la madre perfecta, la que no da problemas, la que sonríe mientras siente que la están empujando suavemente hacia el olvido. En mi propia casa, bajo mi propio techo, empecé a sentirme como un estorbo que solo ocupa espacio y gasta aire. El incidente que lo cambió todo ocurrió hace apenas 2 semanas, cuando intenté cambiar una bombilla fundida en el pasillo y mi hija me sorprendió subida en el banco. El grito que pegó casi me hace caer de verdad, más por el susto de su voz que por mi falta de equilibrio en las alturas. «Mamá, podrías haberte matado», exclamó mientras me bajaba a la fuerza, como si yo fuera una delincuente capturada en pleno acto. En ese momento, viendo su cara roja de coraje y miedo, entendí que para ellos ya no soy una persona, sino una responsabilidad jurídica y un trámite pendiente. Me sentí pequeña, diminuta, una carga pesada que le quita el sueño a los que más quiero. Y esa sensación es un veneno que te va matando por dentro, mucho antes que cualquier enfermedad física. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama, mientras el olor a cera de piso me recordaba que este reino se me estaba escapando de las manos. Me imaginaba en uno de esos lugares que me sugerían, con paredes color crema y olor a desinfectante industrial, donde la autonomía se cambia por una seguridad que asfixia. ¿Y si me caigo y nadie me encuentra por días?, me pregunté en voz alta, dejando que la duda se instalara en el centro de mi pecho. La idea de ser un bulto que espera el turno del baño o que recibe comida en una bandeja de plástico me dio más escalofríos que la propia muerte. En casa ajena, uno siempre es un invitado que molesta, aunque el anfitrión sea tu propio hijo, con sus agendas apretadas y sus prisas. Fue entonces cuando recordé a don Arnaldo, mi vecino de toda la vida, que aceptó irse a una residencia senior el año pasado porque sus sobrinos lo convencieron. Fui a visitarlo una vez y lo encontré sentado en un jardín perfectamente podado, mirando hacia la nada con unos ojos que ya no brillaban. Tenía horario para comer, horario para dormir y visitas que apenas duraban 30 minutos, porque el reglamento así lo dictaba para no alterar la paz del lugar.
Arnaldo era como un pájaro que olvidó cómo se vuela, porque ya no tiene necesidad de buscar su propio alimento ni de defender su nido. Se veía impecable, bien peinado y medicado, pero por dentro estaba seco, marchito por la falta de un propósito que fuera más allá de esperar la siguiente dosis de vitaminas. Esa imagen de Arnaldo fue el espejo donde me negué a mirarme, una prisión de seda que te quita el alma mientras te cuida los huesos de cristal. Esos asilos modernos se sienten como salas de espera de una terminal de autobuses, donde el transporte nunca llega y el paisaje siempre es el mismo. Mi libertad no tiene precio, aunque me cueste un poco más de trabajo abrir un frasco de conservas o subir las escaleras para buscar mis lentes. Lo que descubrí después de tocar fondo me devolvió la vida y me dio la fuerza necesaria para enfrentar a mis hijos con una determinación que no sabían que yo poseía. Si esto que te cuento te resuena, verifica que tu like ya esté en el video para que otros también encuentren este camino de verdad. La seguridad absoluta es un nombre bonito que le han puesto al aislamiento total de nosotros, los que ya tenemos el camino recorrido y el cuero curtido. Mis hijos regresaron el viernes con los contratos listos para firmar, pero yo los recibí con una jarra de agua de limón y una mirada de acero. Mamá, es el lugar más exclusivo. Tendrás clases de yoga y un jardín precioso, insistió mi hija mientras extendía el bolígrafo hacia mi mano. Yo simplemente dejé el bolígrafo a un lado y les dije que si me caía en mi casa, caería como una reina en mi propio reino, rodeada de mis cosas. Les expliqué que si me iba a ese lugar, ya habría caído mucho antes de llegar, porque estaría entregando mi voluntad a cambio de una paz que yo no pedí. Les recordé que este suelo tiene mis huellas y que cada estalo de la madera por las noches es un saludo de los que ya no están conmigo. Mi respuesta los sorprendió tanto que se quedaron mudos, mirándose unos a otros como si yo acabara de confesar un pecado mortal en medio de la sala. No esperaban que la viejita tuviera todavía la voz tan firme para reclamar su derecho a correr sus propios riesgos y a vivir bajo sus propias reglas. Decidí que la soledad no sería mi enemiga, sino mi aliada más fiel. Una habitación propia donde puedo ser yo misma, sin juicios ni miradas de reproche. A partir de ese momento, el control de mi vida volvió a mis manos, esas mismas manos que han sembrado flores y han arrullado sueños. Abrazar mi soledad como una forma de libertad fue el acto más valiente que he realizado en mis 8 décadas de existencia en este mundo complejo. Empecé por pequeños gestos de rebeldía, como dejar de contestar el teléfono a las horas que ellos querían, para demostrar que mi tiempo me pertenece. Disfruto del sonido de la llave girando en la cerradura a las 10 de la noche. Un sonido fuerte y metálico que mis vecinos oyen y que anuncia mi soberanía. Me gusta caminar por los pasillos a oscuras, sintiendo la textura de las paredes y el aroma a lavanda que yo misma esparzo por los rincones. Ya no soy una paciente en espera de diagnóstico.
Soy la dueña de un imperio de recuerdos y de un presente que vibra con cada decisión que tomo. Para sellar mi victoria, decidí hacer algo que mis hijos siempre habían criticado. Cambié las cortinas de la sala por unas de un color rojo vibrante. Eran pesadas y brillantes, un desafío visual a la sobriedad aburrida que ellos querían imponerme para que mi casa pareciera un hospital privado. Me subí a un escalón firme, con cuidado pero sin miedo, y las instalé yo solita, sintiendo cómo mis músculos todavía respondían al llamado de mi voluntad. Cuando terminé, me senté a ver cómo la luz del atardecer teñía todo de un carmesí profundo, y supe que había ganado la batalla más importante. Ese micropropósito, esa pequeña tarea doméstica, fue la medicina que ninguna farmacia podría venderme jamás para curar mi tristeza y mi sensación de inutilidad absoluta. Ahora mi casa huele a cera fresca y a flores recién cortadas, el perfume de mi autonomía recuperada y de mi orgullo intacto frente al paso del tiempo. He vuelto a usar la porcelana fina para cada comida, sin importar si es un simple caldo de pollo o una cena elaborada para mí sola. Lavo cada pieza con un cuidado extremo, desafiando el leve temblor de mis dedos y disfrutando del contacto del agua tibia sobre mi piel cansada. Cada plato limpio es un trofeo, una prueba de que todavía puedo hacerme cargo de mi entorno y de mis necesidades más básicas. Mi utilidad ya no se mide por lo que hago para los demás, sino por la alegría que encuentro en cuidar de mi propio espacio y de mi propia alma. ¿Crees que el amor debe ser una presión constante de los hijos hacia los padres o una elección libre basada en el respeto absoluto? Cuéntame tu historia en los comentarios. Te leo con atención porque sé que no soy la única que lucha por mantener su lugar en este mundo. A veces la familia confunde el cuidado con el control y es necesario poner límites claros antes de que nuestra identidad desaparezca bajo capas de protección excesiva. Yo aprendí que ser vieja no significa ser invisible, ni mucho menos renunciar a los deseos que nos mantienen con la espalda erguida. La verdadera seguridad no está en un botón de pánico en la muñeca, sino en saber que todavía eres capaz de decidir cómo quieres pasar tu última tarde. He descubierto que la reconstrucción de uno mismo empieza por aceptar que no necesitamos mucho para ser felices, solo paz y respeto por nuestra historia. Mis hijos ahora vienen con menos frecuencia a vigilarme y con más ganas de platicar, porque entendieron que no voy a ceder ni 1 milímetro de mi territorio. Ya no me traen folletos, me traen libros o plantas para mi pequeño jardín, aceptando que esta vieja todavía tiene raíces muy profundas en esta tierra. Mi victoria no fue ganar una discusión, sino demostrarles que la dignidad es un fuego que no se apaga con los años si uno se encarga de alimentarlo. Vivo cada día con una intensidad nueva, apreciando el sabor del café
y el sonido del viento entre las ramas de mi viejo árbol. A veces veo a las mujeres de mi edad caminar por la calle con los hombros caídos y la mirada perdida, como si ya hubieran aceptado su derrota. Me dan ganas de detenerlas y decirles que todavía tienen derecho a gritar, a cambiar las cortinas y a decir no cuando intenten encerrarlas en una vida ajena. La vejez puede ser una prisión o una cima desde donde se ve todo con una claridad asombrosa, y la diferencia radica en quién tiene la llave de la puerta de entrada. Yo elegí la cima, con todo y sus vientos fuertes y su aire enrarecido, porque desde aquí puedo ver el sol salir antes que nadie. Mi micropropósito diario es levantarme y recordarle al mundo que María todavía está aquí, presente y muy consciente. Ya no espero a que el teléfono suene para sentir que existo. Ahora existo porque mis pies tocan el suelo y mi mente vuela hacia donde yo decido. He aprendido a disfrutar de los pequeños detalles que antes pasaba por alto, como el patrón que forma el polvo bailando en un rayo de sol. Mi casa ya no es una carga que debo mantener. Es el refugio donde mis verdades se sienten seguras y donde mi pasado convive en paz con mi presente. Mis hijos por fin parecen haber comprendido que su madre no es una porcelana rota que deben pegar con pegamento barato, sino una guerrera que ha sobrevivido a 1000 batallas. Estoy cansada, sí, pero es un cansancio de haber vivido plenamente, no de haber esperado sentada a que el tiempo pasara de largo. Al final de cuentas, la verdadera sabiduría de una mujer de 83 años no está en los consejos que da, sino en la forma en que defiende su derecho a seguir siendo ella misma hasta el último aliento. Ya no espero nada de nadie, y esa es la mayor libertad que he conocido en toda mi larga y a veces complicada vida de mujer independiente. Me miro al espejo y no veo arrugas, veo los mapas de todos los caminos que he recorrido y de todas las puertas que he tenido el valor de abrir o cerrar. María ya no espera a que la vida suceda. María vive con una fuerza que asusta a los que prefieren la comodidad de las sombras y el silencio. Gracias por escuchar cómo una vieja aprendió a vivir sin desaparecer del mapa de sus propios sueños. Si quieres volver a visitarme y escuchar más de estas confesiones que brotan del corazón y de la experiencia, aquí estaré, en mi cocina, con un café listo para compartir. No dejes que nadie decida por ti cuándo es el momento de retirarte, porque ese momento solo lo conoces tú en la intimidad de tu propia conciencia. Cuídate mucho, valora tu autonomía y nunca permitas que el miedo de los demás se convierta en tu propia cárcel personal. La vida es un regalo que se disfruta hasta la última gota, especialmente cuando una misma es la que sostiene la copa con firmeza. Nos vemos pronto en este rincón de verdades que nos unen y nos fortalecen a todos, sin importar la edad que tengamos. Cuídate mucho, M.